El scope de lo que serían Spring Bean, de los Spring Beans. Tenemos muchos scopes para los Bean, entre ellos Singleton. Esto es por default. Cualquier Bean que tú anotes, por ejemplo, con component o con repository o con cualquier otra anotación, por defecto va a tener el ámbito de Singleton. ¿Qué quiere decir? Que solo una instancia del Bean es creada en el contenedor, nada más. Y la misma instancia se va a seguir utilizando a lo largo de la aplicación. Prototype o el scope prototype en realidad se crea una instancia cada vez que el Bean es requerido. Si tú tienes dos componentes, el componente A y el componente B, y en ambos estás pidiendo a Spring con la notación @component, por ejemplo, que inicialice el Bean C, entonces ese Bean C en los dos componentes se va a crear una nueva instancia por cada caso. Request quiere decir que una instancia se ha de crear por cada request HTTP. Esto es válido en el contexto de WebAVAR, de Spring Application Context. Sesión, obviamente por sesión. Global, también tenemos otros scopes como Global Session, Application, uno solo por aplicación, y WebSocket como tal. Una vez más les digo, lo común es el comportamiento por defecto, el scope Singleton. Aquí hay algunos ejemplos donde, por ejemplo, claro, esto pertenece a una configuración en XML, por ejemplo, la manera antigua de inyectar beans. Está inyectando un bean de una cierta clase. En este caso le dice que la propiedad de nombre sea account.dao y la referencia va a ir a account.dao. Aquí está definido el bean account.dao. Si ustedes ven account.dao, esto está sacado de la documentación de Spring. Y aquí le está diciendo que la propiedad account.dao referencia al bean llamado account.dao. Entonces, cuando cree esta clase y requiera setear esta propiedad, lo que va a hacer es, por defecto, la primera vez va a crear un objeto de tipo account.dao definido en este bean. La segunda vez que sea requerido para otra clase, sucede lo mismo, pero va a seguir utilizando la primera instancia que ha sido creada. Una sola instancia se crea. Y en cualquier otro bean que sea requerido, se va a seguir utilizando la misma instancia. El prototípico, sin embargo, defines el bean, lo mismo, pero le dices que el scope es prototype, ¿sí? Y cada vez que se requiere account.dao, se va a crear una nueva instancia en esta clase, otra en esta otra clase y otra en esta otra clase o en este otro bean. Tantas veces como se requiera, se va a crear nuevas instancias. Eso es lo más común. Hablando un poco de los ámbitos, por ejemplo, podemos ver aquí, se define un bean con una configuración XML. Dice que el ID de este bean es account service. La clase está especificada aquí, la clase que corresponde a account service. Luego dice, por ejemplo, lo siguiente es equivalente, a pesar de que es redundante el scope Singleton. Dice account service y le menciona que el scope es Singleton. Estas dos primeras es exactamente lo mismo, porque está implícito que el scope por defecto en el primer caso es Singleton. En este otro caso le está diciendo que el scope es prototype. Aquí le está mencionando que es request, session, application como tal. Claro, todo esto también se puede lograr mediante, en lugar de XML, mediante anotaciones. Entonces tú anotarás, por ejemplo, algo con request scope. En caso de login es bastante frecuente. Para leer las preferencias del usuario, generalmente los usuarios, la información del usuario debe estar disponible a lo largo de toda una sesión. Entonces anotarás ese componente como session scope. Y aquí está su equivalente en XML a la izquierda, ¿no? Scope session para user preferences. Si necesitas que algo sea visible a nivel de aplicación, por ejemplo las preferencias de la aplicación, pues puedes utilizar ese scope. Una vez más, lo más común es que ustedes casi siempre van a utilizar la mayor parte del tiempo el scope por defecto, que sería Singleton.
Algunos archivos de propiedades. Los archivos que terminan son los archivos que terminan con la extensión .properties. Se crean en la carpeta de resources. Es el lugar para crear los archivos de configuración. Se escriben en cada línea en formato clave-valor. En la clase de configuración es preciso especificarlos con la notación @propertySource classpath, nombre del archivo. Esto es para especificar de dónde tú vas a leer, los archivos de propiedades. Para acceder a los valores se los inyecta atributos con la clase @value y se especifica la clave en la que tú estás interesado. Es decir, si tú tienes un bin y quieres que una propiedad de ese bin, vamos a poner, por ejemplo, estamos hablando de employee, por ejemplo, y yo quisiera que el nombre por defecto siempre sea Juan Pérez, entonces yo puedo definir la propiedad name Juan Pérez en un archivo de propiedades .properties que esté en resources, y en la clase que yo vaya a utilizarlo, imaginemos que es una clase en la misma clase employee, si yo le pongo que el property source apunte al archivo .properties que se ha especificado con esta notación, pues ¿qué va a hacer? Va a leer las propiedades de ese archivo. Y cuando yo diga name, la propiedad name, si yo anoto esa propiedad con @value y le digo name aquí, va a leer la clave name del archivo de propiedades definido en este property source que mapea al archivo .properties definido en la carpeta resources. Eso es lo que va a pasar. Más adelante vamos a ver ejemplos de todo esto, pero aquí está el sustento de todo. También se puede hablar de que hay una jerarquía de precedencia de propiedades. En las diferentes versiones de Spring cambia. Estas propiedades, por ejemplo, te dice, esto también está sacado de la documentación de Spring como tal. Si tú quieres externalizar una configuración, aquí por ejemplo te dice, Spring Boot te permite externalizar configuraciones de tal manera que tú puedas trabajar con el mismo código de la aplicación en diferentes ambientes. Básicamente lo que te está diciendo es, lo que te dice aquí, Spring Boot usa una manera particular de ordenar los property sources, que es designada para un mecanismo de sobreescritura de valores. Es decir, digamos, tú puedes especificar propiedades en diferentes lugares, pero ¿cuál es válido? Este listado te especifica el orden de precedencia, ¿sí? Las propiedades en este caso son consideradas en el siguiente orden. Aquí tenemos el orden de precedencia en el cual sería considerado, ¿no? Hay muchos mecanismos para definir esto. Pueden revisarlo en la misma documentación de Spring. Es bueno saberlo porque en algún caso es necesario saber qué tiene mayor precedencia. Si un archivo de configuración o, por ejemplo, si las variables del entorno. Bueno, algunas herramientas que se utilizan generalmente son el Developer Tools de Chrome, el Firebug si utilizas Firefox, Safari tiene su Web Inspector. Hay algunos plugins para IntelliJ, por ejemplo, como el TCP-Mon, que te sirve para hacer la intercepción de lo que son todo el tráfico de la aplicación. Podrías utilizar también Wireshark para analizar el tráfico que circula por la red respecto a la aplicación en el puerto 8080. Y podrías también, por ejemplo, utilizar Spring Boot Developer Tools o Spring Boot WebJars, ¿no? Son algunas aplicaciones que generalmente se utilizan al momento de desarrollo. Bueno, también nosotros ya hemos visto expuestas algunos endpoints, en este caso de tipo GET, a pesar de que no lo decía. Cuando nosotros hemos anotado, cuando nosotros hemos provisto nuestro método getEmployees en nuestro controlador de employees, por defecto era de tipo GET, es una llamada HTTP de tipo GET. Las llamadas de tipo GET debemos recordar
que básicamente es para hacer una petición de un recurso que podría ser, por ejemplo, HTML, JSON, imágenes, cualquier cosa. HIT se utiliza similar a HTML, pero es para pedir metainformación. POST es para enviar datos al servidor, ejemplo, datos de un formulario, y se utiliza específicamente cuando tú vas a crear algo. Si tú vas a actualizar algo, también puedes utilizar POST, pero no es recomendable. Deberías utilizar PUT. Cuando tú quieres eliminar un recurso, deberías utilizar delete, no POST, PUT ni GET. O sea, es una convención que deberíamos seguir y respetar. Trace es utilizado en realidad bajo la siguiente circunstancia. Se hace un eco del request recibido, usado para ver si el request ha sido modificado por otros servers intermedios. Eso generalmente sucede cuando tú haces utilizas, digamos, hay alguien intermedio que captura el request y otro responde en realidad. Options devuelve los métodos HTTP soportados. Generalmente cuando nosotros, cualquier aplicación trata de conectarse a un server diferente, ejemplo Angular, cuando va a tratar de comunicarse con nuestro backend, hace una suerte de preflight, y ese preflight revisa qué opciones son requeridas. Algo bastante común es que el preflight falla. ¿Por qué? Porque no especificamos options. Entonces, como options no está disponible, pues puede fallar, ¿no? Y en su momento vamos a ver cómo resolver ese problema. Connect convierte los requests en un túnel TCP/IP para transparente de HTTPS, y patch aplica las modificaciones parciales al recurso especificado como tal. Entonces, eso es lo más común. Lo más común, bueno, son estas son todos los tipos de requests que pueden haber y el uso apropiado que deberían dárseles. También podemos hablar a esta altura de lo que son los métodos seguros, y entre ellos especificar que se llaman así porque solo traen información del server sin causar modificaciones. Cuando te hablen de un método seguro, cosas que no modifican lo que traen del servidor es get, hit, options y trace. Ninguno de estos realiza ninguna modificación en el server. También podemos hablar de lo que son los métodos idempotentes. En este caso podríamos hacer referencia a que la idempotencia es una cualidad de una acción de tal manera que las repeticiones de la acción no tienen ningún efecto en la salida. O sea, aplicas muchas veces lo mismo y todas las salidas son idempotentes. En este caso, put y delete son idempotentes. Get, hit, options, trace no son idempotentes. Los métodos no idempotentes, por ejemplo, son POST. POST no es idempotente. ¿Por qué? Si es ejecutado varias veces, ¿qué crearía? Múltiples recursos. ¿Sí? Aquí hay una descripción de los diferentes métodos. Si tiene body o no. Si tiene response body. Si se considera seguro. Si es idempotente o no. Incluso si es cacheable, ¿no? Pueden revisarlo. También hablar, tal vez casi para finalizar, aquí vamos a tener que dejarlo, los tipos de código que son soportados por HTTP, los más comunes. El más común es la serie 200, que quiere decir éxito, y hay algunas variaciones más. La serie 100 son códigos informacionales. La serie 300 significa que ha sido redireccionado. Tu request ha sido redireccionado, la respuesta que recibes ha sido redireccionada. Las series 400 son errores del cliente y las series 500 son errores del lado del servidor. Nosotros vamos a hacer ahí una pausa y la siguiente clase continuamos.